¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una Vuelta Más, versión de martes. Voy a presentar a quienes me acompañan. Adriana Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. Telas de jean y no sé qué otra cosa porque no tengo el conocimiento suficiente para hacer una descripción. Cuero ecológico. De cuero ecológico. Tema... Cuero vaca, ¿le suena de lo que vamos a hablar en un ratito? Pablo, ¿cómo estás? Bastante bien. Bastante bien. Bueno, está Osvaldo Bazán, ¿cómo estás? Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Ganarle a Pablo, ¿no? Y Rolo Barbano. Excelente, me siento. Bien, estamos versión completa. Hablemos de algo que se usó hace 15 años. 15 años, que 15 años no es nada. No funcionó, pero ¿saben qué? En Argentina se vuelve a usar la misma herramienta y es: el asado está caro, el bife está caro, la carne está caro y era una promesa de campaña llenarte la heladera, volver al asado. ¿Recuerdan la promesa? Es volver a comer, tener tu refrigerador lleno. ¿Recuerdan a Alberto Fernández diciendo eso? Bueno, bajó el consumo de carne, se come menos carne en 100 años en la República Argentina. Alarmado por eso, el gobierno quiere a los rebencazos hacer bajar el precio de la carne. ¿Cómo? Les contaba, con la herramienta que ya usó, que probó hace 15 años, que es cerrar la exportación de carne, que no funcionó, que diezmó el rodeo. El rodeo es la cantidad de vacas en la Argentina, al menos en 12 millones, 12 millones menos. Hizo un daño, se perdieron miles de puestos de trabajos. Decenas de frigoríficos tuvieron que cerrar y en una Argentina que necesita además exportar porque necesita dólares, recuerdan que necesitamos dólares, repite esta medida. Agrego al changuito este detalle. Ya hay amenazas de cortes de ruta, hay tufillo a 125. Los productores dicen que a veces no están de acuerdo entre sí, ya están todos de acuerdo otra vez porque no se bancan esta medida del gobierno. Es decir, hay una crisis política en ciernes porque el kirchnerismo no se da cuenta que el tiempo pasó, que la mecha corta es la mecha en la sociedad que no aguanta más aquella versión más autoritaria del kirchnerismo. Además, te agrego, 42% y en la provincia de Buenos Aires, dice la UCA, 50 y más, 52% de pobreza. Y pico de pandemia. Con todo eso, el gobierno escala contra el campo como si estos 15 años no hubieran pasado. Roberto Kachanowski, ¿cómo estás? Muy bien, por invitarlos a un asado. Bien. Bravo. Acepto, Bravo. acepto. ¿Cuántas no nos dicen eso? Para ser así, ¿viste? Te pido este favor. No me hables como Roberto Kachanowski, te pido un ejercicio de abstracción. Tenés el sombrero kirchnerista. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál es la lógica del gobierno para cerrar la exportación y creer que eso va a hacer bajar el precio? Pero no pienses como Roberto, pensá como están pensando ellos para intentar entender. Difícil ejercicio Dale. que me propones, pero lo voy a intentar. A ver, ellos creen que, ¿qué dicen? Reduzco la demanda de afuera, ¿sí? Si vos tenés la misma oferta, menos demanda, baja el precio. Eso es lo que suponen. Eso es lo que ellos creen que van a lograr. Y la verdad es que ahora puedo hablar como Roberto Kachanowski. Te duró Sí, poco. no duró nada. Pará, dame un párrafo kirchnerista más. No, bueno, a ver, ellos dicen, bueno, tengo el bife barato o el asado de tira barato, ¿hasta cuándo? Y hasta que pasen las elecciones. Mientras tanto me consumo las vacas que hay y que baje el precio. Después que baje el precio, pasarán las elecciones y subirá el precio de la carne. Y Dios dirá, qué sé yo, de vuelta. O sea, las típicas políticas de corto plazo. ¿Y ¿Me al vas a menos seguir es exigiendo efectiva cerca? en el corto plazo, Roberto? ¿Cómo? ¿Es efectiva en el corto plazo? Yo dudo. Olvídate las consecuencias, pero digo, ¿mañana va a bajar la carne cuando se prohíba la exportación? Vamos por parte. Yo no creo que vaya a pasar eso, porque además va a ser una huelga seguramente. Pero si ellos creen que van a parar el problema de la suba de los alimentos porque van a frenar las exportaciones de carne, no miran los números. ¿Me permitís que te dé números?
Sí, te hiciste los deberes como siempre. como de costumbre. Está muy bien. En la tablet de Kachanowski. Un clásico de Kachanowski es gráficos. Es el único tipo que tiene impresora en la casa. Todo el mundo imprime en el laburo. Bueno, ahora vas menos al laburo, pero todo el mundo el curro de imprimir en la oficina. Lo que Adelante. cuesta, lo que Eso es cuesta un apología cartucho. del delito. Adelante, Eso es apología dale. del Lo que delito. cuesta un cartucho. ¿Me permitís? La variación de alimentos y bebidas de nuestros vecinos en el barrio. Te puedo interrumpir groseramente, pero con Sí. Está Martín González desde Lugano en el móvil. A ver, vamos a ver lo que está ocurriendo ahí. Recuerdan que hay bandas narco cruzadas, ahí hay un operativo gigante. Tenemos el móvil. Rolo, también podés aportar información sobre esto. Diego, está la policía de la ciudad en el lugar. 100 agentes entraron al barrio Padre Mujica en Villa Lugano porque hay una guerra narco que se desató anoche y que tiene aterrorizados a los vecinos y que tiene a los vecinos aplaudiendo la entrada de la policía porque no conocían hasta ahora el imperio de la ley, solo el imperio de la droga. A ver si está Martín González. Martín, no lo tenemos. ¿Me dejan ¿Cómo te contar va, algo Diego? que... Buenas noches. Sí. Hay algo tragicómico que da pie a Ahí esto, estamos. más trágico que cómico, y es, hay una señora, un señor, un vecino, saca a su perrito a pasear. El perrito le ladra a un señor. Como te puede ocurrir a vos que sacás a pasear tu perrito. El señor, que es el atacado, entre comillas, por el perro, saca un revólver, como en la serie Pablo Escobar, y revienta al perro de un balazo. Era un narco. A partir de ahí se sucede una serie de acontecimientos que, insisto, con esto están ocurriendo acá en Lugano. Contá en qué está, por favor, Martín. ¿Cómo te va, Diego? Bueno, en este momento está terminando la recorrida de la policía de la ciudad que se metió en cada uno de los lugares de las plateas, que es como se llaman estas torres que tiene este barrio, pero además fueron también hacia el fondo, hacia el sector donde estaba y quedó trunco parte del proyecto Sueños Compartidos, con edificios que están sin terminar, e incluso más lejos todavía, hacia donde los vecinos señalan están los narcos, que es la parte más antigua del barrio, la más precaria, la que se fue construyendo con torres de ladrillos a la vista y que es al mismo tiempo la más compleja, porque allí los pasillos son muy difíciles de entender, salvo para las personas que viven aquí. Un operativo como no habíamos visto nunca y que tiene, como vos decís, esta gota que rebalsa el vaso, ¿no? Esta, no voy a decir discusión, esta decisión de un narco de acribillar a un perro porque le había ladrado, la vecina que va a increpar al narco porque le había baleado al perro y el narco que la amenaza con acribillar a toda la familia. Vos sabés que hoy a la tarde hice un testimonio, el testimonio de una mamá y de su hija de 14 años, y esa mamá me contaba, yo me fui a trabajar y le dije a mi chiquita de 14 años y a mi nene de 9, si escuchan ruidos, tírense detrás de la pared de la cocina. Y los nenes escucharon ruido y se tiraron detrás de la pared de la cocina. Y lo que llegó fue una lluvia de balas, un ataque con una ametralladora con más de 50 impactos que les destrozó el frente de la casa y que no les costó la vida de casualidad. Ahora, fíjate lo que es esta normalidad, ¿no? La normalidad es una mamá que le dice a sus chiquitos, si escuchan ruidos, tírense detrás de una pared porque pueden venir los balazos, y los balazos llegan. No, y lo que llega también es esta situación que primero era en algún país de Latinoamérica, pero a nosotros no nos pasa, después era en alguna provincia del norte, pero a nosotros no nos pasa, después era en Santa Fe, pero todavía es Santa Fe, después eran en barrios periféricos, ahora es en la ciudad de Buenos Aires. Es de una gravedad tremenda lo que está pasando, porque está mostrando, insisto, esto, ya escenas propias de las series narcos, donde hay una inimputabilidad absoluta, es decir, un narco revienta a un perro, ayúdame con esto, Rolo, y después amenaza con ametrallar el frente de la casa y acribillar a toda la familia. Esto está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Así es, Rolo. Diego. Lo que estamos viendo es la expansión de un modelo de sociedad. Este es el problema real. Un modelo de sociedad que consiste en que el que domina un territorio es el que vende droga, el que le da trabajo a sus vecinos y el que atrae clientes al barrio. ¿Por qué toman estos lugares? Porque este barrio es un barrio edificado recientemente, que tiene buenos accesos, que está pegado a la provincia de Buenos Aires y a la General Paz, y donde, Martín González lo mostraba más temprano, ellos habían creado una vía
para que los visitantes al barrio llegaran hasta el búnker de drogas. ¿Qué hicieron los narcos con esa vía? La llenaron de piedras, de obstáculos para que no ingresara la policía, porque el que tenía el código sabía cómo llegar. Esto es la economía informal que habían creado los narcos, que empezó a entrar en una disputa con otros grupos narcos que dijeron, ahí hay un buen negocio. Siempre estamos hablando sin la justicia, sin la policía, sin el Estado presente, y que tuvo un primer episodio violento con esto que contaba Martín, pero que luego derivó en peleas entre los grupos narcos que vienen disputándose el territorio e incluso con banditas de ladrones cuyo negocio accesorio, parasitario, es robarles a los que entran a comprar droga al barrio. Esa es la economía, es una realidad paralela a la que vivimos todos, pero que está ya en plena capital federal y con vecinos honestos que viven, que trabajan ahí y que son los rehenes de todo esto. Martín, contá esta cuestión también, que es la extorsión a la que son sometidos y las amenazas, y muchos que dicen, tenemos mucho miedo de hablar, incluso algunos hablaron y dicen, el momento que se van las cámaras, tenemos miedo por nosotros, tenemos miedo que nos maten. Contá eso también, Martín, porque es muy tremendo. Es decir, gente que se está animando a denunciar, insisto, en una zona que ya está bajo un paraguas extorsivo, donde nadie puede abrir la boca porque pueden morir por acribillado, y gente que se anima, que dice no doy más, que trata de denunciar porque ya es irrespirable el clima ahí. Bueno, y ahora tienen temor. Martín. Mira, te cuento en dos cositas que suman a lo que ustedes estaban contando, que a mí me impactaron mucho. Vos sabés que nos contaban hoy que en esta misma calle, por la que nosotros hace un ratito vimos llegar un auto al que los vecinos frenaron y le dijeron, vos sos compra, andate porque los narcos hoy no están vendiendo. Es decir, por aquí llegaban los clientes, por este mismo sitio por el que ahora están viendo los bomberos y la policía, y entran por esta misma calle. Y vos sabés lo que me contaban los vecinos, y esto les va a hacer recordar seguramente a series de narcotraficantes, que a lo largo de esta calle le pagan a criaturas, a nenes, con caramelos, con dinero, con drogas también, para que vayan haciendo de campana, para que los nenes avisen si hay algún tipo de movimiento extraño en el barrio, si está llegando la policía y puede interferir con este paso, con el paso hacia el barrio que está más en el fondo y que es donde la gente viene a comprar drogas. Cuidado atrás que pasan los autos. Y aquí está, Diego, el lugar que fue acribillado a balazos. Allí está el frente de esta casa. Lo que hoy me decían los vecinos, en un término que yo creo que es una reconversión lingüística de otra cosa, nos decían, nosotros tenemos carta blanca. Eso quiere decir que, o según el lenguaje de ellos, que están marcados. Que si se va la policía, ellos tienen un... ahí ven los vidrios con los balazos. Mirá los agujeros de los balazos. Ahí está el mensaje. Bueno, ustedes quieren hablar. Esa es la casa de la vecina que se quejó porque le acribillaron el perro. Martín, reiteremos eso. Esta es la casa de la vecina. Vos vas a ver dentro del edificio manchas de sangre. Mirá, allí están los impactos de bala en el frente de la casa. Aquí estaba el perro. Este es el lugar que, de alguna manera, se termina transformando en la gota que rebalsa el vaso. Mirá, todavía mirá si nos movemos, mirá, esto es en vivo, ¿eh? Eso es... todavía sí. Los casquillos. Sí. Esto es una vaina ¿Qué servida. armas son, Rolo? Eso sí, 9 milímetros parece, así a simple vista te lo digo. No. Podrá revisarlo Martín, pero el tamaño es compatible con una 9. Y el accionar de la justicia, digamos... ¿Esto es una 9 milímetros? Sí, ahí está, ¿ves? Una 9 milímetros. Ahí está. Mira, Osvaldo, vos estás preguntando qué pasa con la justicia. Es impactante lo que está mostrando Martín González. La policía de la ciudad, yo le estuve preguntando esto mismo. Che, ¿pero qué? ¿Ustedes no sabían que había este nivel de venta de drogas tan sofisticado, donde hay un modelo que ya se ha desarrollado en otros lugares, lo de contratar a los vecinitos del barrio para que te hagan de custodios, de soldaditos, de vigiladores, que haya un camino ya para los narcos? Me dicen, sí, tenemos 25 allanamientos pedidos desde hace 4 meses a la justicia federal, no los otorga, y por eso es que no podemos ir sobre los que venden la droga. Vos fijate el poder de fuego que tienen estos narcos, que se enojan con una vecina y que empiezan a disparar con 9 milímetros, que es
el mismo calibre que usa la policía. O sea, tiene un armamento de mínima igual al de la fuerza de seguridad y cuando uno empieza a escarbar suele ser aún mejor, porque esto es un modelo de negocios. Bueno, y con un modelo de negocios con una Argentina que va derechito al 50% de pobreza, así que fíjense ustedes el caldo de cultivo y cómo se puede transformar en un ingreso terrible lo que uno está planteando, pero es así fácil para estos chicos. 72% de los niños del conurbano son pobres. Absolutamente. Igual, ahora vemos un despliegue que detallaban Martín González y que detallaba Rolo, de la policía, espectacular, fuerte, estamos viendo, pero mi pregunta es, Rolo, es cuando se vaya la policía, ¿qué pasa? Cuando te se vaya saquen la el banquito, policía, claro. cuando salen de ahí y se van las luces de la cámara y el gran trabajo que están haciendo Martín González, y no sabe el nombre del camarógrafo, pero es impecable su trabajo, ¿qué pasa, Rolo, con la gente? Con esta vecina se tiene que ir. Exactamente, porque vos acá lo que necesitas es algo integral, que es una fuerza que al estilo brasileño haga una pacificación, o sea, instalar una comisaría en el medio del barrio con un grupo especializado que empiece a trabajar detectando los objetivos narcos, allanándolos y sacando a los narcos, si no, la convivencia continúa, Diego. Martín González, muchas gracias. Excelente cobertura. Bueno, muy bien. Estamos con el tema de los problemas nuevos contra los problemas viejos y ninguno tiene la gentileza de irse, se van acumulando. Una velocidad, lo de la Argentina es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Que Bien. hice una nota a la noche y a la mañana ya está desactualizado. Es El absolutamente tema. así. En serio. Bien, Volviendo, y sí. estamos con las cuestiones del sector que en realidad también tienen un costado político enorme, porque lo que estamos viendo es una dirección, un plan, un rumbo que tiene que ver con Alberto Fernández. Se peleó con Cristina y con Néstor por la resolución que ellos tomaron en 2008 con el campo. Yo mismo entrevisté a Alberto Fernández después, no es autobombo, pero ¿y cuántos periodistas? Y él decía, la verdad, yo le planteé a Néstor, decía Alberto Fernández, perdimos un partido, como si Racing hubiera perdido 4-0, 5-0. Es dolorosísimo, pero el domingo que viene hay revancha. Esta era la metáfora que usaba Alberto Fernández. No fue oído. Bueno, ahí nace la identidad final del kirchnerismo, el nosotros y ellos, clima destituyente, etcétera, la oligarquía, todo lo que ustedes conocen, carta abierta, se hace fuerte, se va Alberto Fernández. Las cosas de la vida, Alberto Fernández hoy está diciendo lo que él mismo hubiera repudiado en 2008. Pero una vez en La Rosca, un reportaje que hace cuando es electo, él dice, a mí no me va a pasar con el campo esto mismo. Yo ya aprendí, lo recuerdo perfectamente porque lo entrevistaron Van der Koy y Canedo. Esto no me va a pasar porque yo ya aprendí. Bueno, hoy está repitiendo ese esquema porque esta medida fue tomada sin haber reunido ni avisado siquiera a los sectores que hoy están, como decía Kachanowski, llamando a un paro por 8 días. De hecho, Roberto, el ministro de Agricultura no estuvo en el anuncio. Bueno. Nada, los frigoríficos los citaron con la decisión tomada, no para proponer o pimponear ideas, nada. Paquete cerrado, a comunicarles que iban a cerrar la exportación. Roberto, Mira, tenías números. déjame que te dé, simplemente para ubicar a la gente. Yo tomé la variación de alimentos y bebidas en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile en el mes de abril. En Argentina subieron el 4,3% alimentos el rubro alimentos y bebidas. Paraguay es productor de carne. 0,4 bajo el rubro alimentos y bebidas. En el mismo mes que en Argentina subía el 4,3. Uruguay, 0,69% de aumento. Brasil, 0,49%. Brasil es el principal exportador de carne vacuna. No sé si es Estados Unidos el primero, pero Brasil está ahí palo a palo. Bueno, Chile no será exportador, pero tiene que importar carne vacuna en todo caso, 0,8%. Por lo tanto, no me pueden venir a mí con el cuento de que porque subió la carne vacuna se le dispararon los alimentos. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? O sea, son datos obvios que lo podés... Además, ¿sabés cuánto se exporta de lo que se faena en la Argentina? El 30%. No se exporta tanto. Pero entonces, ¿qué es A una ver. decisión Porque vos para la sabés tribuna? Viven del relato. Vos fíjate que estuvieron en... Te cambio un segundo de tema, pero todos los días te busca un enemigo nuevo. Vos primero tenés el Fondo Monetario, el Club de París, los empresarios que suben los precios, no sé, siempre tenés un enemigo Los medios. que están en los medios, Bazán en particular. O sea, no, siempre están buscando a alguien con quien confrontar
que es parte de lo que es el populismo, ¿viste? Necesito a alguien para explicar mi épica. Pero el contexto cambió, la gente conoce el truco, salvo el núcleo duro que sigue adhiriendo, y hay hastío, y la gente está movilizada, desde los padres organizados que no se bancan la no presencialidad tan fácil si no le mostrás evidencia. Es decir, cambiaron, pasaron 15 años de aquel cierre de 2006 de la exportación de carne. Matías Longoni es periodista y especialista en el tema. Hola, Matías. Hola Diego, ¿cómo va? Déjame empezar al revés con vos y preguntarte por qué estaba lo que nosotros creemos o suponemos tan cara la carne. ¿Es así? ¿Estaba cara? ¿Está cara? Para nosotros está carísima. Nuestro sueldo se fue al tacho desde la devaluación. Los que ganábamos, los que somos asalariados, básicamente ganamos mucho menos en dólares. Y los alimentos, después de un relativo retraso inicial, tienden a dolarizarse, con lo cual cada vez son más caros en función de nuestros salarios. Para un brasileño, un uruguayo, para un francés, un alemán, la carne argentina no está tan cara, porque en realidad a valores internacionales no es un alimento caro, es un alimento más bien barato y accesible. Lo que pasa es que los argentinos estamos mucho más pobres, y entonces nuestro salario en kilos de carne tiene mucho menos poder adquisitivo. Eso es un proceso muy claro. La carne sube y nuestros salarios han caído. ¿Qué pasa si cerrás la exportación de carne? ¿Baja el precio? Si es así, ¿cuánto tiempo y cuál es el efecto final? La experiencia que ustedes citaban, la de 2006, cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones, también muy parecido en esta ocasión, de manera sorpresiva, digamos, casi sin consultar a sus ministros, marca que inicialmente no baja el precio de la carnicería, lo que baja es el precio al ganadero. Vos lo que estás haciendo, como bien decía Roberto, tenés un 30% de exportaciones de carne. Estás volcando ese 30% de prepo al mercado interno, con lo cual producís un shock de sobreoferta en el mercado interno que puede hacer bajar algún precio. ¿Qué precio suele bajar? El precio de la hacienda. Es lo que sucedió en 2006. Bajó abruptamente y las vacas no valían nada. La comparación en aquel momento era: una vaca vale un par de zapatos. Eso desalienta a los ganaderos. Lo que sucedió entre 2006 y 2009 es que los argentinos, en efecto, comimos mucha carne barata y digamos, mientras sucedía que parecía un festival de consumo, lo que pasaba es que los ganaderos no reinvertían, no retenían vacas, las mandaban al frigorífico, las exportaban a Rusia. Espera. Y entonces... Espera un minuto para seguir, que es muy interesante. ¿No es que la carne que se exporta, por ejemplo, a China, es una carne que acá en el mercado interno no comeríamos? Entonces, si en tal caso, si vos me decís que sí, ¿cómo es que se consumía esa vaca que iba a China? No es exactamente. A ver, China suele llevar carne de vaca de descarte, la vaca conserva, la vaca que, como ya no puede ser madre, en general un ganadero decide mandar la vaca vieja, la que uno decide mandar al matadero. En realidad China, como en aquel momento Rusia, eran destinos que aceptaban ese tipo de carne porque la consumen de modo distinto a la que consumimos nosotros. Ellos la cocinan de otro modo. Nosotros en general rechazamos ese tipo de carne porque en realidad tenemos novillitos, vaquillonas, terneros, ofertas de cortes mucho más tentadoras. Esto no quiere decir que esas vacas no tengan mercado, y tampoco quiere decir que si vos exportás mucho a China, en algún momento esas vacas se te acaban y empezás a exportar cortes que pueden competir con los cortes de consumo. Digo, ni una cosa ni la otra. No es que no exportamos todo lo que podríamos consumir, pero es cierto también que en general exportamos lo que no consumimos. Cuando nos pasamos de la raya, y China está siendo muy importante en términos de exportación de carne, es el 75% de la carne que estamos exportando, que además estamos en volúmenes récord, está yendo a China. Y entonces en algún momento las vacas te quedan cortas y empezás a exportar alguna otra cosa. Eso, en todo caso, puede ser lo que está sucediendo. Ahora, decir que esa es la explicación de toda la suba del precio de la carne es realmente minimizar el problema y la complejidad del negocio. Es cierto que las exportaciones pueden estar poniendo un poco de presión, es cierto que no exceden el 30% y es quizás una tasa de equilibrio interesante para cualquier sector económico. Digamos, producir 10 y exportar 3 es más que interesante y más que sano como ecuación, y puede ser que algo de presión te metan. En todo caso, lo que ha sucedido en la Argentina es que ha crecido el consumo de pollo, ha crecido el consumo
de cerdo, tenemos para crecer un montón en consumo de carne ovina, tenemos para crecer un montón en consumo de carne de pescado, digamos, tenemos otras alternativas, no es que nos estamos muriendo de hambre. En todo caso, hay un sector de la población más empobrecido al que le cuesta muchísimo más acceder a las proteínas animales. Pero hay otras fórmulas, y esto es lo que el sector está tratando de decirle al gobierno, hay otras fórmulas para tratar de, digamos, equilibrar la cancha. Mira, yo hice una cuenta hoy. Si vos agarrás la carne, paga un 9% de retenciones, son 250 millones de dólares. Si vos con esos 250 millones que salen de las exportaciones de carne subsidiás el consumo de los sectores más empobrecidos, le podés dar carne gratis a un montón de gente durante mucho tiempo. Si vos, en cambio, cerrás, como están haciendo ahora, las exportaciones de Prepo en general y para todos, lo que está generando es un efecto de desaliento y de incertidumbre muy grande en el negocio ganadero, que no es un negocio de grandes oligarcas. Hay grandes oligarcas, hay tipos que tienen 100.000 vacas, sí, pero es un negocio donde los dueños de las vacas son 200.000 en la Argentina y hay tipos que tienen 20 vacas. Y si vos le decís a ese tipo que su vaca no va a valer porque se la vas a devaluar, porque le vas a cerrar de golpe el destino del 30% de su producción, el tipo dice, ¿y yo para qué voy a guardar la vaca para tener un ternero el año que viene? La mando al matadero si la señal que me está dando el gobierno es que esa vaca no va a valer nada el año que viene. Y este es el efecto que teme el campo y por eso hay una reacción tan importante de rechazo a esta medida, porque en realidad esta es la historia que ya vivimos. Vivimos una fiesta de consumo, en 2006 vivimos una fiesta de consumo muy grande que duró 3 años y de golpe en 2010 nos dimos cuenta que habíamos liquidado 10 millones de cabezas de ganado. Como decía un dirigente rural, un vaquicidio, fue directamente una masacre porque 10 millones de cabezas de ganado no solo valían 35.000 millones de pesos de aquel momento, sino que eran el 20% de las cabezas que teníamos. Es como decir, yo remato el 20% de lo que tengo. Y ese es el efecto que provocó y que quizás a primera vista no se perciba, pero la verdad que es una experiencia que ya hemos vivido y ha sido muy dolorosa. Y no solo para los camperos, esto lo quiero dejar muy claro, Diego. En la ciudad un montón de gente trabajaba en la industria frigorífica, cerraron 100 frigoríficos, se perdieron 25.000 puestos de trabajo de gente calificada que no pudo volver a trabajar, gente que sabía manejar el cuchillo, se perdieron muchos pequeños y medianos productores ganaderos. Entonces no es gracioso lo que está sucediendo y por eso me parece la reacción de la mesa de enlace. Ahí vuelvo a Matías. ¿Osvaldo? Sí, no, dos cosas. Primero, con lo último que estaba diciendo Longoni. Buenas noches, Longoni. Una empresa de Casilda que tiene 650 empleados, la empresa Rafael Alimentos, una frigorífica, decidió que por ahora va a parar su trabajo. O sea, hay 650 personas que ya desde mañana no van a trabajar. Pero una cosa que quería preguntarle a Matías es, sabemos que los vendedores de las vacas, quienes serían los vendedores de las vacas, no fueron consultados y se enteraron de golpe. Sabemos lo que eso está ocasionando acá. ¿Qué pasa con los que iban a comprarnos las vacas? ¿Qué pasa con aquellos gente de China o de cualquier lugar del mundo que tenía contratos con nosotros, que esperaba con confianza que le mandáramos la mercadería y no se la vamos a mandar? ¿Cómo sigue esa relación? Bueno, en esto también es muy parecido este episodio con el de 2006. En 2006 se cerró el 11 de marzo, sorpresivamente. En ese momento estaban saliendo para Alemania los contenedores de bifes argentinos, los cotizados bifes argentinos, que iban a atender la demanda adicional que se esperaba para el Mundial de Fútbol Alemania 2006. Fue un papelón que los alemanes no tardaron en recuperar el mercado. Recién ahora estamos recuperando posiciones. Por supuesto, reemplazaron con bifes australianos, bifes brasileños, bifes uruguayos. Las parrillas argentinas te ponían carne de otro origen y decían carne argentina y era falso, porque la verdad no le llegaba carne. Bueno, lo que está sucediendo en este momento en el puerto es que como no hay resolución, fue simplemente un comunicado de prensa y el anuncio de un presidente diciendo vamos a cerrar las exportaciones, pero no salió nada en el boletín oficial, nadie sabe bien cómo se aplica este cierre de las exportaciones. Entonces la aduana en este momento está trabando un montón de contenedores que ya estaban en el puerto, incluso desde el viernes de la semana pasada, esperando el barco para salir. En este momento están anulando las órdenes de embarque que ya habían sido concedidas. Es muy parecida a la situación. En aquel momento se bajaron los contenedores, todavía estos no se cargaron. Y bueno, y esto tiene una penalización, es para esperar el chino te va a decir... porque además es una ingenuidad pensar que la Argentina está sola en este negocio. China es un fenómeno estructural, está comprando carne de todo tipo de color, carne de pollo, carne de cerdo,
carne de vaca, le compra a Brasil, le compra a Uruguay, nos compra a nosotros. Eso que no exportemos nosotros lo va a exportar a alguien y a nosotros nos van a penalizar. Hoy me decía un empresario hace un ratito, yo ya tengo un contrato firmado y si no mando ese contenedor que está en el puerto desde la semana pasada, a mí me descuenta 30% como penalización. Está. Matías, entonces, sí, termina la idea. No, entonces me parece que se está cerrando, no solo se está cerrando y dando una mala señal, sino que se está cerrando de modo muy oscuro, sin resoluciones, sin nadie que ponga la cara, sin nadie que diga desde aquí en adelante, digo, y entonces sucede que los daños colaterales son más grandes incluso que la decisión que se tomó. Y esto es lo que está pasando en este momento. A ver, Roberto, ¿cómo se puede entender esto? Digamos, cualquiera entendería o ya entendió que no es que el mundo está esperando fervientemente los productos de Argentina, sino que hay que empujar, a ver, para meter un producto. Recuerdo lo que fue recuperar los limones en Estados Unidos, parecía que habíamos llegado a la luna y eran limones, y digamos, cada producto se tarda un montón porque Argentina no es sola ya el único que fabrica buenas materias primas. Tantos países, bife australiano, no te gusta, no hay argentino, va australiano, listo. Permitime agregarte un dato más, porque nosotros estamos pensando en el bife, pero la vaca también es un gran producto de exportación de la industria del cuero, que ya había caído 36% las exportaciones en el 2020, y eso también implica además toda una industria que en algún momento Argentina también exportaba zapatos, y eso ya hoy está desplazado por Colombia, por Brasil. A ver, ¿Qué pensás de no, esto? el problema es que vas perdiendo mercados. Sí. Vas perdiendo mercados, en realidad. Porque yo, vos me decís, no te voy a entregar. Bueno, está bien. Osvaldo, hago contrato con vos. Vos me decís, te llamo el mes que viene. Cuando me levante, el mes que viene, vemos. Claro. Y el vemos es anda a recuperar el mercado. ¿Sabés lo que cuesta conseguir entrar en los mercados? Es dificilísimo. Esta gente, a ver, muchos de los políticos nunca trabajaron en el sector privado, no saben lo que es ganarse la vida en serio, conseguir un cliente. Entonces, ¿viste? Claro, para vos, como todos los fines de mes, viene alguien que recauda y te da la plata, te despreocupás, ese es tu problema. Ahora, el productor, el que produce, el que vende, tiene que tener calidad, tiene que llegar al mercado, tiene que llegar a precio competitivo, etc. ¿Y querés que te diga más? Ni siquiera es el principal rubro de exportación de Argentina. El principal rubro de exportación de Argentina, cuando vos mirás por complejos de exportación, primero es soja, después industria automotriz, industria siderúrgica, creo que está en el quinto o sexto lugar. Recién, con el 6%, viene carne vacuna. Sí. Ahora, en la lógica que plantea Matías Longoni, es si puede haber un festival de carne un poco más barata a 3 años, en la lógica de necesitamos ganar, necesitamos bajar, gerundio, vamos viendo, digamos, usemos este tiempo verbal que es el gerundio. Pero hay una decisión política para mí que es, Alberto vuelve de Europa, se junta en el día de ayer, llega a la Casa Rosada, lo llama el jefe de gabinete y el que estuvo reunido con el jefe de gabinete casi todo el día, algo inusual, y repasaron un montón de cosas. Una de esas cuestiones, rafecas, restricciones, y una de estas cuestiones fue la definición que nosotros conocimos y anticipabas vos ayer cuando abrimos el programa, que era esta. Esto de va a volver el asado de la campaña electoral, que nunca se cumplió, es una decisión que quería tomar el presidente porque evidentemente no le pueden encontrar la vuelta a esto y están pensando en su electorado también. Y acá esta cuestión de lógica de demostrar como que Alberto pegó un golpe en la mesa y tomó una decisión que quieren que llegue hacia todo un sector de su electorado que evidentemente no accede al asado como era una promesa electoral, entonces están tratando de tomar una medida en ese sentido. Pero no hay formas más directas. Matías recién decía, con lo que se recauda de las retenciones de exportar el ganado, podés regalarle carne a la gente. Pero yo te digo, pasó de la cuestión de el Alberto que llamaba y era el hombre del diálogo y que convocaba a los sectores, que lo podría haber hecho en esto también, llamar a los frigoríficos, a la mesa de enlace. ¿Dónde está el ministro de Agricultura? Basterra. Luis Basterra se llama el ministro de Agricultura, para que la gente que no tiene ni idea. En la Argentina es un nombre, debe ser el ministro más desconocido de todos en la Argentina. ¿Por qué no sientan a la gente y buscan ideas? Es decir, si ideas son las que faltan. No, fue una definición de que mostrar que
tomaba una resolución y apuntando hacia todo un sector que está castigado y que hoy en día están preocupados por el impacto electoral de eso. Es el desastre de tener un proyecto de poder y no un proyecto de país. Cuando vos tenés un proyecto de país, de poder, lo que haces es, cuando hay elecciones, dentro de 10 minutos, hace algo para dentro de 10 minutos. Después vemos, cacha. No, a ver, un poco lo decía Matías antes, ¿sí? ¿Qué decía? El problema no es que la carne está muy cara, es que el salario en Argentina está muy bajo, que no es lo mismo, o sea, no es un juego de palabras. O sea, cuando vos tenés una caída del salario real, cuando mirás cómo suben los precios y cómo avanza el salario nominal, te das cuenta que hay caída del salario real. Agregale eso a la desocupación, la pobreza, etcétera. Dicho sea de paso, hace un rato tuvimos un debate con Salvia, sobre Con el Agustín problema, Salvia con del Agustín Salvia Observatorio de la UCA. 52% le está dando la pobreza en el país, cuando la mides. Pero bueno, tomemos los datos, si querés, del INDEC para no... Pero lo cierto es que vos tenés un problema de caída del salario real, fruto de la inflación, producto de la emisión monetaria del déficit fiscal. Y entonces quieren explicarlo ahora con el bife de chorizo. Te quieren resolver el problema. ¿Sabés qué? Cuando vos mirás en el último año, tomate el trabajo, bueno, ustedes no lo van a hacer, pero yo me tomé el trabajo. Te mirás, cuánto, viste, porque cuando te dicen alimentos, te fijas rubro por rubro, lácteos, frutas, etcétera. ¿Sabés qué es lo que más subió? Frutas y verduras. No fue la carne. La carne está en segundo o tercer lugar. Pero además no es vestidos y calzado el rubro que este mes más No, pero dentro subió. de alimentos. Pero si eso no se... ¿Y cómo puede ser? ¿Entendés lo que te digo? No hay una lógica única. No. Bueno, Matías, ¿cómo está el sector? El campo ahí está dividido, hay muchas asociaciones, pero estaban empezando a estar de acuerdo, aún en sus desacuerdos de los últimos tiempos, y muy irritados con esto. ¿Qué podría pasar? No escuché toda la pregunta, pero el sector está muy enojado. Me llama la atención la cantidad de repudios que hay de todos los actores del sector. La mesa de enlace reaccionó absolutamente rápido. A primera hora de la mañana ya había anunciado un paro, que son en total más de una semana, 8 o 9 días de duración. Ya se están cancelando un montón de remates ganaderos. La reacción del sector fue muy negativa, porque ya había preavisos a esto, digamos. En diciembre, hay que recordar, también con este mismo artilugio de los permisos de exportación, el gobierno había cerrado las exportaciones de maíz, ahí hubo una reacción sectorial muy importante, la revirtieron la medida. Después, en marzo, hubo una especie de azonada en el Ministerio de Agricultura, donde capturaron un organismo que fue fatalmente famoso en aquella época, que fue la ex-ONCA. Pusieron al frente de eso a un hombre, Luciano Sarich, que fue el subinterventor de Vicentín, de esa experiencia fallida. O sea, fueron preparando el terreno como para hacer algo así, y el sector estaba en guardia, claramente. Hay un episodio que es que en febrero hubo declaraciones, no sé si ustedes la recordarán, de Alberto Fernández al diario Página 12, donde decía: voy a poner más retenciones, no voy a permitir una suba de precios. A partir de eso la mesa de enlace protestó, Alberto Fernández los recibió en la Casa Rosada y les dijo: no, muchachos, fue un problema de la mala interpretación, y les prometió que no iba a avanzar sin consultarlos, con lo cual esta decisión intempestiva y casi violenta del cierre de exportaciones de carne también cayó muy mal, porque es una violación de la palabra empeñada, sería. Y lo que es más grave, a mí me parece, es que hoy en las argumentaciones que dio Alberto Fernández... Sí, que quiero eso, compartirlos, apenas me digan, lo vamos a mostrar, porque para que vean cómo está pensando, cuál es la línea argumental del gobierno, cuando lo tengan lo vamos viendo. Adelante, Matías. No, la línea argumental que hoy ensayó Alberto, con errores o mentiras, datos fallados, muy falsos, no sé si mentiras a propósito o mala información, no lo puedo juzgar yo, era tratar de comparar, como siempre, contra el macrismo, contra la gestión de Cambiemos. El razonamiento fue, cuando Cambiemos abrió las exportaciones, lo que sucedió fue que se cayeron los indicadores ganaderos. Y es absolutamente falso. Espera, ahí te leo el tuit, te leo una declaración. De 2015 a 2019 se le dio total apertura al sector, pero no aumentaron la cantidad de cabezas. Lo único que aumentó es el precio de la carne. La apertura no favorece a los mercados, beneficia a los más
poderosos. Esto dijo el presidente. Bueno, la estadística del Ministerio de Agricultura lo desmiente de pe a pa. El presidente está mintiendo en eso porque entre 2015, cuando es cierto asume Macri con una impronta muy pro-exportadora y liberalizadora de mercado, nos acordamos todos, eliminó las retenciones, los permisos de exportación. Lo primero que sucedió es que la cantidad de cabezas a las cuales hablaba el presidente subió de 51 a 54 millones de cabezas. Siguió el proceso de recuperación del stock después de aquella tragedia que se había provocado en 2006 con el cierre de exportaciones. También subió, el presidente habló de la faena, también subió de 12,7 millones de cabezas a 13,9 millones de cabezas, más de 1 millón de cabezas más. La producción de carne subió en medio millón de toneladas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo único que tiene razón el presidente es que subieron los precios. En esto es cierto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué descalifica y por qué miente el presidente Alberto Fernández respecto de las cifras estadísticas del Estado argentino? Porque quiere demostrar que las exportaciones y la apertura total son señales negativas para los productores, pero la historia, la evidencia cercana de la experiencia de Cambiemos es que realmente cuando vos dejaste exportar, el productor reaccionó como corresponde, digamos, incentivado por la posibilidad de hacer buenos negocios, retuvo vientres, tuvo más terneros, invirtió en tecnología, sembró una pastura por acá, un proceso virtuoso que en la ganadería además lleva mucho tiempo. En la ganadería se desarma un tambo, por ejemplo, de la noche a la mañana un tipo decide, vendo el tambo, y ese mismo tambo, construirlo lleva 3, 4, 5 años. Entonces, por eso digo, yo insisto tanto con la señal negativa, digo, no la vamos a ver ahora. En las elecciones capaz que algún churrasco gratis se nos cae por ahí. Pero, digo, en 2 años, 3 años, este tipo de señales son muy negativas para la Argentina, porque pierde su perfil exportador, que es natural, porque necesitamos divisas, porque si no se nos viene una nueva crisis del dólar en cualquier momento, necesitamos exportar, pero además porque necesitamos tener carne para que vuelva a ser barata cuando por fin, de alguna buena vez, nuestros salarios recuperen poder adquisitivo, que ese es el quid de la cuestión. Matías, muy claro, te agradecemos como siempre tu mirada, tu expertise sobre el tema. Gracias. Gracias a vos, digo, un abrazo. Bueno, Roberto, la batalla de hace tantos años que es el corto plazo ganándole o por sobre el mediano y el largo plazo, la imposibilidad de futurizar en la Argentina y comernos, como se dice el stock, que es dame carne ahora, pone algo en la parrilla, porque si la parrilla está caliente y con carne, bueno, las elecciones puede estar mejor. Y lo que viene después, bueno, después vemos. Después vemos, porque ¿qué va a hacer el después vemos? ¿Qué va a hacer el productor? Porque hay un tema, vos podés producir en feedlot y ahí tenés un costo que es el maíz que le tenés que dar el alimento. O sea, alimentás más rápido, engordás más rápido el animal, pero tenés que invertir más plata. Los números no te cierran en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El productor te va a decir, mira, este campo como a mí no me van a dejar producir, en vez de hacer más vacas, las vendo, que hagan hamburguesas y me dedico a hacer soja. Sí, típico, que fue lo que pasó la otra vez, sustituís el campo. Entonces deja de producir carne, vas a tener menos carne, más cara, porque ellos piensan en términos de achique, no piensan en términos de agrandar. Porque vos, lo lógico que sería, mirá, exportá más y producí más para el consumo interno, o sea, todo. No estés pensando o exporto o consumo interno. No, tenés que ser. Argentina puede hacer las dos cosas. Con el problema ecológico que es el monocultivo en el país. Claro, después habla después se empieza con el problema de la sofilación, claro. ¿Hay una evaluación de riesgo de costo político, de entrar en una pulseada, Pablo, con el campo otra vez? Eso digo, porque es como, repitamos la escena de conflicto que tanto alimentó la mística del nosotros contra ellos, es lo que le dio la identidad final al kirchnerismo. Pero hay el pequeño detalle, el contexto cambió, la sociedad cambió, hay encuestas que miden que hay ya jóvenes y jóvenes con muy bajos recursos que no adhieren al kirchnerismo o al peronismo, hay una antipolítica creciente, los números son malos, hay mecha corta, digo, ¿se está contemplando eso? ¿Los productores están organizados también? No, está claro que el gobierno está midiendo el impacto de lo que es el aumento de la carne en los sectores que realmente le importa, en el cual no acceden a comprar
carne, no se iban a comprar el asado como era una promesa electoral, entonces se está mirando absolutamente eso. Ahora, si el día de mañana hay una llamada a una mesa de diálogo, no se sabe porque le pasa todo. Le pasó a Trota con las clases que no le avisaron, le pasa a Basterra que con el ministro de Agricultura que no le avisan de esto, con lo cual el día de mañana leen que hay un determinado rechazo y pueden llegar a llamar. Hoy la línea era esta de Alberto Fernández en Radio 10. Durísimo contra esta cuestión y tratando de mantener... Upa. Vamos a decir Dijimos algo. simplemente quién es. A ver, aló. Es un buen momento para expropiar Vicentina ahora. Ahora sí. No nos equivocamos el remedio, sino la dosis. Debimos Ahora haber sí ido vamos más por fuerte. todo. Y esta vez me van a aplaudir. Yo sé que me van a aplaudir. ¿Quién? Pero quiero contestarle a Kachanowski porque dijo una mentira. A ver. Una. Sí. Te perdiste de ser convocado a mi gabinete cuando el ala moderada junto con Vélez y Massa toma el poder. Pero bueno. Kachanowski, vos dijiste que yo no trabajé en el sector privado. Eso es mentira. Eso es mentira. Los años que fui columnista de TN que no cuentan. Héctor, que no me deja mentir, me dijo que me hizo todos los aportes. ¿Ok? Entonces que no mienta, Kachanowski. Porque cuando estuve en el sector privado, trabajé de opositor a Cristina, ¿ok? Bueno, En ese Ese momento nadie Opositor hubiera freelance. Opositor freelance. recuerdan todos esa escena en el Malva con Héctor no me deja mentir. Y sí. Y bueno, Y después la mayoría de los periodistas dijo, no, este vuelve moderado, no, se la comieron doblada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, muy bien. Gracias. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, le quiero decir. Bueno, Dieguito, ¿qué querés que te diga? No sé. Yo le hago esta pregunta. Como diría Ricardo Balbín, porque tanto me chicanean que cito a Alfonsín, yo lo cito a Balbín ahora. Me piden soluciones, dijo Balbín, no las tengo. Me piden vacunas, no las tengo. Está muy bien. Bueno, ¿Okay? muy bien. Gracias por su sinceridad. Gracias, chao. Bien. Roberto Kachanowski, muchas gracias por la visita. Ha sido un placer y los invito a comer un asado de verduras ahora. Ahí vamos, una parrillada vegana. No, Muy si- bien. si Una dijiste parrilla. recién que era lo que más Vamos. había aumentado. Bien. Tenés razón. Con esta parrillada vegana, tanda. Bien. Y vamos a decir que hoy fue el peor día en términos de números, si podemos trasladar a números, que es muy frío y desagradable hablar de contagiados y además de fallecidos. Récord total y hay mucha preocupación. ¿Qué pasó, Pablo de León, en esa reunión en donde estuvieron ciudad, provincia y nación? Bueno, estos números que estamos viendo aparecieron en el momento que estaban reunidos en Casa de Gobierno los jefes de gabinete. Cafiero de la Nación, Felipe Miguel de la Ciudad, Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires y se sumaron los ministros de Salud, Bisotti, Goyán y Quirós, analizando. Arrancó la reunión con un Cafiero que dijo esto no da para más y un reconocimiento de la ciudad de que tiene que tomar medidas y de que va a tomar mayores restricciones. Se apuró el presidente a decir que no hay fase 1 y lo reconoció, no hay. Él lo dijo. Y la no hay- provincia también dijo, no vamos a... Kicillof dijo, sí, no sí. vamos a fase 1, a pesar de que Kreplak había dicho que había que hacer una vuelta, un cierre mucho más estricto. La idea ayer era 15 días, 3 semanas de cierre total, esa era la idea de la provincia. En el gobierno nacional y en la provincia saben que no hay margen para eso. Entonces, hoy no se tomó decisión, se van a ver los números de mañana y de paso que no van a ser demasiado diferentes a esto que hemos visto hoy, ¿Qué lamentablemente. sí podrían hacer, Pablo? Sí, Porque la claro. duda es, ¿qué sí se banca, según ellos, Sí. la sociedad? ¿Qué podrían cerrar? ¿Fin de semana? ¿Cerrar? Mirá, ¿Cerrar antes Santa los Fe hoy negocios? definió restricción vehicular una hora antes, a partir de las 19, ¿no es cierto? Y también los gastronómicos a partir de las 19 y no de las Provincia 20. de Santa Fe. Provincia de Santa Fe definió eso y eso se va a tomar. Pero ojo con el tema del fin de semana. Porque ¿qué están viendo? Se van a poner de acuerdo aparentemente los tres, la nación, la provincia y la ciudad, y no van a ir a reflotar el tema de las clases como conflicto, pero aparece el tema de la cuestión social. Y atento al fin de semana, porque ¿qué se registra? Que del viernes hasta el lunes a la mañana hay un nivel de movimiento y de circulación altísimo, reuniones sociales, reuniones en las calles. Santa Fe hoy cierra y prohíbe las reuniones sociales al aire libre.
Ojo que puede ir por ese lado Pero esta vez la historia, presencialidad para la primaria, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, no se No. modifica. No, no, van a intentar que siga la ver. presencialidad para la primaria Sí. en ciudad. Números faltan los de mañana y los de pasado que no sabemos cuáles van a ser. Pero Larreta no quiere saber nada con eso y por eso insisto en el tema de ojo con los temas del aire libre y las reuniones sociales. Y el fútbol no se toca y seguimos organizando la Copa América. Sí, sí, La Argentina pelota- la haría sola porque Colombia por sus temas políticos no lo puede hacer. Bien, muy bien. Vamos a hacer entonces la última tanda. La pelota no se mancha, contagia. Sí, pero igual que no pare. Dale. Bueno, muy bien. Y lo que es la agenda propia del gobierno es la reforma del Ministerio Público Fiscal para poder remover al procurador y poner uno del paladar. ¿Qué va a pasar? Bueno, el kirchnerismo avanza en las dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados, con el tema de modificar el Ministerio Público Fiscal, pero no tiene los números aún para el recinto. No tiene Muy bien. el número para el quórum. No tiene los números, pero va a acelerar. Ahora, Nico Wiñaski. Hasta mañana.